Bienvenidos a Reloading, tu programa con toda la actualidad del mundo de los eSports. Hoy vamos a hablar sobre educación, cómo se inician los jóvenes en este sector. También daremos algunas claves básicas para ayudar a los padres y resolveremos todas vuestras dudas en eSports School. Todo esto y mucho más en Reloading. En el programa de hoy nos hemos propuesto resolver esos conflictos intergeneracionales que nos encontramos entre padres e hijos, sobre todo en el mundo de los eSports, y para ello tenemos una gran mesa de análisis con un montón de invitados. Antonio Yuste, que eres un habitual, tú estás aquí siempre. Yo tengo un conflicto porque está Lucas. Él va a hablar de conflictos generacionales también y... Para él también eres un problema. Vale, correcto. ¿Vale? Jaime Callejas, ¿qué tal? Hola, buenas. Yo no voy a ser ningún problema. No vas a ser ningún problema, sobre todo porque eres psicólogo deportivo de Movistar Riders y vienes aquí a contarnos tu experiencia. Sí, así es. También tenemos a Carlos González, bienvenido. Hola, muchas gracias. Bueno, Carlos es especialista, psicólogo especialista en videojuegos, es profesor universitario de la UTAD y de Tecnocampus y también ha escrito una tesis muy interesante sobre videojuegos para la transformación social. Tienes un currículum amplio. Bueno, sí, se intenta, pero vamos, esperemos poder aportar en este debate. Por supuesto. Y Lucas Rojo, que no sé lo que va a aportar, bienvenido. A mí me gusta que esté Juste en el debate porque nos puede dar su punto de vista, porque él ya podía ser padre, entonces me gusta que aporte Juste. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver, pronto empezamos, ¿eh? Pero, por favor, vamos a relajarnos un poco porque también si las no, canas, no pasa nada. Sí, las canas son sexys. En fin, quiero que me contéis un poco vuestra experiencia cuando erais pequeños o jóvenes y empezasteis en el mundo de los eSports y los videojuegos. Tu experiencia con tus padres, Antonio Yuste. Mi experiencia con mis padres en el mundo de... Porque yo he sido muy de videojuegos prácticamente siempre, de eSport hasta hace poco prácticamente nada. Y siempre de pequeño estaba como... Me encantaban las consolas. Tenía una a mi primo y siempre estaba intentando jugar, creo que era la Mega Drive, no me acuerdo ahora muy bien cuál era, con el cartucho pirata que venían 800 millones. Lo siento si nos estás escuchando Sega ahora, pero utilizábamos el cartucho pirata, lo siento, haber tenido una consola mejor. Y siempre está pegado a ella, la Super Nintendo, etcétera. Para mis padres, que la verdad es que me han dado una educación muy de haz un poquito lo que quieras, sí que a lo mejor llegaba un problema cuando yo tuve mi primera consola, la PlayStation, y eso era como, todavía voy por el disco 1 del Final Fantasy VIII, no puedo jugar solo 7 horas en un día. Pero hasta ese momento no había mucho problema con los videojuegos porque... había como paz y tranquilidad y iba probando y esas cositas y yo no he tenido problemas. Sí que es cierto que yo conozco otros casos en donde sí que era un poco como los jueguitos del infierno, pero en mi caso he tenido esa fortuna y no ha pasado nada. Con acento murciano. ¿A ti te ha ido bien? Lucas Rojo, ¿tú qué te ha pasado con el tema de los videojuegos y con tus padres? A mí personalmente mis padres me apoyaban bastante porque mi padre es informático, entonces lo entendían. Así que bueno, yo creo que en líneas generales me ha ido bien. Te ha ido bien. Y creo que he tenido bastante apoyo. Eso sí, en el momento en el que sacaba malas notas, zasca. Y me he llegado a quedar un año sin ordenador. Un año sin ordenador. Eso es un castigo ejemplar, pero vamos, yo no he visto jamás. Y jugando en el sótano, viva el cliché de mis padres. Jaime Callejas, ¿qué tal la experiencia con tus padres y los videojuegos? Pues la verdad es que ahora al final ha sido muy positiva, claro. Aunque ha sido difícil llegar, yo siempre he negociado con ellos todo lo que he querido y sobre todo en este sector, que no se conocía o se pensaba que era simplemente ocio, entretenimiento. Y hasta hace relativamente poco, cuando yo les decía, de verdad, confiar en mí que lo voy a poder conseguir, todavía había dudas, aunque dijeron, bueno, si lo tienes tan claro, siempre márcate unos plazos, cuál sería sino tu siguiente objetivo y si lo cumples o no, poder llevarlo a cabo o no. ¿Negociabas así con tus padres? Le decías, padres, vamos a ver, por favor. O sea, esto tenemos que discutirlo. Sens, tienes 12 años, da igual, padre, por favor. ¿Es así? Pues sí. Vamos a firmar unos mínimos, por favor, vamos a poner unas fechas y algo para cumplir. Y también te digo, si no fuera por ese modelo que han aplicado conmigo de crecimiento,
seguramente no estaría aquí a día de hoy. Así que en mi caso funciona bastante bien, creo. Yo la verdad que Está no me lo monté tan bien como Sens, porque en mi casa los videojuegos estaban muy mal vistos y no me dejaron jugar. Mi primo empezó a sacar malas notas y fue, bueno, tú tampoco juegas. Hasta los 18 años yo empecé a jugar súper tarde, precisamente por prohibición, ¿no? Vemos muchos casos, muchas problemáticas con padres e hijos. ¿Cómo se aborda cuando tienes un hijo que se quiere dedicar a los eSports? Pues realmente se aborda dependiendo de por qué los padres no quieren que se dedique a los eSports. O sea, lo que hemos visto y he visto en algunos casos es depende de quién está en contra de ese movimiento, si son los dos padres, que es el conflicto mayor, o si es el padre o la madre. Normalmente el padre, si está en contra de los eSports, es porque no acaba de ver el potencial económico que pueda tener y como salida laboral. Sin embargo, si es la madre, normalmente lo que piensa es pérdida de tiempo y por otro lado también de que no vaya a ser una moda pasajera y que luego se arrepienta de ello perdiendo años que podían estar dedicados al estudio. Luego, si son los dos padres, ahí ya sí que es muy complejo. O sea, normalmente cuando son los dos padres es porque los padres son de una generación más mayor. Claro, yo soy más mayor que vosotros. Vosotros empezasteis, habláis ya de Mega Drive. Claro. Yo empecé con Astran. O sea, es como en otra época totalmente. Entonces, los dos padres, o sea, es muy raro que haya ahora mismo, o sea, mi generación que ya está teniendo hijos, que haya dos padres que ninguno de los dos esté jugando a videojuegos. Ahora la implicación es muy distinta. Sí que hay que trabajarlo muy bien y sobre todo tienen que entender que es un deporte que no tiene por qué embargar el futuro de su hijo, sino que puede ser una salida laboral como tan buena o mejor que las que hay en la actualidad. Me gusta tu opinión. A mí también me gusta, que voy a decir, ojalá alguien le hubiese dicho algo así, ¿no? a nuestros padres. ¿Creéis que es muy pronto para crear una conciencia o que esto a día de hoy todavía sigue siendo una brecha intergeneracional insalvable? Claro, o sea, yo llevo 10 años haciendo alfabetización sobre el videojuego general. Hace 10 años hablar de voy a hacer talleres con niños del videojuego como salida laboral y cómo jugar, utilizarlo de forma saludablemente era una batalla campal. Totalmente. Ahora, vamos, dentro de 2 meses vamos a hacer 20 talleres en Bilbao y tenemos una lista de espera del cuádruple. O sea, no es 20, sino más. Entonces, está cambiando. Tengo curiosidad, ¿alguna anécdota del día 1 de ha venido una madre y un padre a decirnos que ni se nos ocurra meterle a nuestro hijo las ideas de las maquinitas? ¿Hay alguna anécdota que tengas por ahí del very beginning? ¿Algo así? Sí, pasó una aún más fuerte, que fue en El Salvador, que eran en un colegio en el que juntaron a todos los padres y a todos los profesores del colegio. Entonces, imagínate El Salvador, es Centroamérica. Sí. Entonces cogieron y dijeron, no, porque es que cómo vamos a poner videojuegos en el aula, no sé qué, no sé cuánto, porque son muy violentos. Y digo, bueno, entonces, por ejemplo, si fuera un juego que su único objetivo es matar a un rey, ¿lo pondríais en el aula? No, como eso está fatal, no sé qué. Digo, vale, entonces quitar todo el ajedrez. Por ejemplo. Y hubo un silencio sepulcral y lo más curioso es que la siguiente pregunta fue ¿cuándo el colegio puede poner videojuegos en el aula? Dicho por un padre. Porque es que también es cierto que hay ciertas reticencias, pero luego también hay una idea muy peculiar de cómo era nuestra infancia. O sea, muy idílica por los padres. Yo es que estaba todo el día en la calle y cuando se les dice que, por ejemplo, se juega de media, hora y media a videojuegos con los españoles, pero que ven la tele casi 5 horas al día, claro. Cuidado. O sea, que esa es su generación. Parece muchas veces que el ver la tele no está tan mal visto como estar jugando a videojuegos. A mí me parece, una cosa es el uso y otra cosa es el abuso, que yo creo que es un poco difícil distinguir para los padres cuando se trata de uso de videojuegos, abuso o que tiene un fin, como por ejemplo ser jugadores profesionales. ¿Creéis que esto está cambiando? ¿Los padres tienen ya ese tipo de herramientas para distinguir, bueno, esto es simplemente por diversión o esto realmente tiene una salida profesional? A ver, es que da la casualidad de que no soy padre, entonces no lo sé. Pero cuando te pones la casualidad, más que nada.
pero cuando hablas con distintos miembros de la comunidad de los deportes electrónicos actualmente, hay un poco caso de todo tipo, ¿no? Está el típico caso de me tengo que ir de casa porque si no, no puedo hacer deportes electrónicos, no puedo jugar. o de mis padres lo ven tranquilamente desde el principio, o mis padres dicen que les da igual, o mis padres estaban reticentes y ahora mejor. Yo creo que es un salto. Habría que preguntarle también, por ejemplo, a gente como Anuk, Flippy, Musambani, etcétera, que llevan toda la vida aquí, cómo reaccionaban. Nos contaba, creo que Anuk, que eso, que al principio era como, ¿pero qué vas a hacer? Pero claro, luego cuando vas por ahí, acabas en otros sitios y demás, la cosa cambia. Yo creo que esto es generacional. Cuando vaya pasando el tiempo, ya veremos. Incluso además, hay algo que a mí me preocupa mucho, y es algo que se comenta muchas otras veces, y es que, por ejemplo, en eSports muchas veces, hay veces que jugar mucho no significa entrenar. Bueno, ya no llegar, sino entrenar, porque pongo un ejemplo de League of Legends, puede ser un jugador, un jungla, y en lugar de jugar un campeón que está en el meta, juega un campeón que le gusta a él mucho. Puedes estar 10 horas jugando con ese campeón y sin embargo no estás entrenando bien. Yo creo que incluso en el futuro ese tipo de cosas los puede identificar. Había una anécdota de, no recuerdo quién era, que le decía, dice, bueno, pero creo que era Cami, le decía a su padre, sí, ¿por qué juegas con este campeón? Siempre que juegas con este te matan mucho. Y eso, a medida que pasa el tiempo, sus padres al principio no tenían ni idea, pero a medida que no van aprendiendo, esa barrera se salta. Y pueden incluso aportar a la experiencia, a los padres, pueden ser un factor oye, ¿qué haces? positivo. ¿Te imaginas tú a tu padre en plan, ¿qué estás haciendo con Maokai en la jungla, que no está en el meta ahora mismo? Ponte con Rek'Sai. Pero sería maravilloso. Ahora mismo es como está jugando horas y no saben tampoco identificarlo. Jaime, ¿tú crees que los padres tienen herramientas para distinguir si su hijo está jugando simplemente for fun, si se está convirtiendo en una adicción porque realmente eso no lleva a ningún sitio y es desmedido y irrumpe en su vida de forma negativa, o si esto lleva a alguna meta, tipo ser jugador? ¿Tienen las herramientas ahora mismo los padres? Sinceramente es una pregunta que no creo que te sepa dar una respuesta cerrada. Pues yo te digo que no. Te voy a dar los motivos, y es porque creo que para la brecha entre si es adicción, ocio o si es que estás labrando tu futuro laboral no está bien definida ni siquiera desde la OMS, para empezar a hablar. Se supone que lo que conocemos por adicción, la definición es algo así como son hábitos de conducta peligrosos, que habría que entrar qué es peligroso, o consumo de determinadas sustancias causados que son muy difíciles de desprenderse, de los cuales son muy difíciles de desprenderse, causado por una dependencia fisiológica o psicológica. Entonces, es un término muy amplio con muchas variables, que creo que, aunque la respuesta es la típica y obvia, depende muchísimo de cada situación. De cada caso, ¿verdad? Pero yo no creo que los padres mucho. tengan ningún mecanismo. ¿Tienen las herramientas los padres hoy en día para distinguir cada caso? No, pero cada vez saben más y lo distinguen mejor. O sea, la cuestión es que es muy importante la diferencia entre el padre videojugador y el padre no videojugador. También porque lo percibe de forma distinta. No es lo mismo tener la experiencia y sobre todo que también cómo lo recibe el menor. Si tu padre sabe jugar a videojuegos y entiende y lo valora, o sea, y te dice, mira, no, que ya te estás pasando, tú lo tomas de una forma distinta. O sea, y sobre todo que es muy importante que los padres jueguen. No, o sea, a lo mejor no a los juegos de los niños, pero que jueguen con los niños. Que jueguen con ellos. Sobre la adicción y los videojuegos hay que tener cuidado porque, claro, o sea, cuando ya pasamos a deporte electrónico, o sea, jugar para divertirse está muy bien y es muy importante. O sea, sinceramente, o sea, no tiene por qué todo tener un objetivo. Pero sí que es verdad que es muy importante también la diversidad a la hora de tener actividades de ocio. O sea, ver que los críos no solo tengan una, porque los padres tienen que hacer lo mismo. Cuidado, si solo ves la tele, tienes un problema. Eso es. Bueno, yo no sé si vosotros creéis que los padres pueden ser alguien fundamental para alentarles a seguir a los niños en su camino hacia ser pro players, o de alguna manera pueden ver si sus hijos no tienen talento y obligarles de alguna forma a dejarlo. ¿Los eSports son talento o son trabajo? Both. Las dos cosas. Necesitas
un mínimo de talento y necesitas trabajar mucho. Cuanto más talento, en la misma palabra talento lo explica. El talento es la capacidad que tienes para aprender algo en la menor cantidad de tiempo posible, por así decirlo, ¿no? Entonces, si tienes muchísimo talento, necesitas menos trabajo, pero aún así necesitas mucho trabajo. El otro día, bueno, hace un tiempo, Mireia Belmonte decía que ella entrenaba 343 días al año. Dentro de un año, 343 días. 343. Madre mía. Eso no lo hace un jugador de eSport actualmente, quizás Faker, pero no lo hace ni un jugador español en su vida, lo va a hacer en un año. Pues imagínate, eso es un poquito la historia, ¿no? Y ella tiene talento y hemos visto que es una deportista ejemplar. Pero trabaja todo ese tiempo porque quiere ser la mejor, eso es así de sencillo. Y además es una competición. Si, por ejemplo, todo el mundo tiene la misma cantidad de talento, pero alguien trabaja 20 días y otro alguien trabaja 21, al final el que trabaja 21 va a tener mejor rendimiento. Y si vamos escalando, al final el que trabaje 50 días va a tener mejor rendimiento que el que trabaja 49. Eso dentro, por supuesto, de unas pautas correctas, porque es lo que decía, si te vas a meter a jugar 40 horas y sin embargo lo haces no siguiendo el meta, etcétera, no te va a servir de nada. Pero si sigues las pautas correctas de entrenamiento, eso funciona así. Y cualquiera que va al gimnasio o cualquier cosa así te dice, no, yo sí quiero desarrollar esto. Bueno, pues no hagas 2 veces el mismo grupo muscular porque entonces no va a servir de nada. Lo mismo. Estás creo muy puesto que en el gimnasio. Sí, no veas. Estamos a tope ahí con el gimnasio. Podemos. Yo creo que en cuanto a los padres hay un problema bastante importante. Primero, que es generacional, y segundo, que hay miedo. Y el miedo muchas veces viene del desconocimiento, de no saber, lo primero, que son los deportes electrónicos, lo segundo, en qué beneficia competir en deportes electrónicos a tu hijo y qué beneficios tiene el jugar a videojuegos. Entonces, creo que eso es un círculo vicioso que los padres no entienden y que muchas veces es muy difícil tener herramientas si partes ya desde ese desconocimiento. Entonces, para mí, el problema más grande que veo ahora mismo es que no hay conocimiento de causa, no hay conocimiento de qué son los deportes electrónicos, no hay conocimiento de qué beneficios nos pueden aportar, y creo que aquí este señor nos puede ayudar a solucionar eso. Y precisamente como no hay demasiado conocimiento de los deportes electrónicos, es una pena que quizás se estén perdiendo muchos talentos, ¿no? Porque los padres no saben identificar si tienen a lo mejor un hijo con un talento especial, por ejemplo, para League of Legends, y alentarles a seguir. Es posible que estemos perdiendo grandes jugadores, ¿no?, por esta brecha generacional. Sí, pero eso pasa en todos los deportes. O sea, quiero decir, también es muy importante entender que hacer deporte y deporte electrónico, aunque no llegues a ser profesional, es muy importante. Y es muy importante que los menores tengan una serie de conductas que te da el deporte que de otra forma no. Y el deporte electrónico también, por ejemplo, la regularidad. Claro. O sea, por ejemplo, la implicación, por ejemplo, saber perder. Saber perder es muy importante para una cosa que se llama resiliencia, que es mantenerte aunque pierdas. Y aunque seas un jugador muy malo, si a ti te gusta, tú puedes seguir. Que a lo mejor no eres profesional, pero eso no quiere decir que tú no puedas sacar cosas de ello, y cosas muy importantes más allá del videojuego, porque luego para tu vida diaria, cuando tengas que pelear por un trabajo, también es muy importante saber cuándo te tienes que esforzar y cuándo no. Gestionar la frustración, gestionar este tipo de situaciones complicadas que además los jugadores profesionales tienen que empezar a sentirlas y a saber manejarlas a edades muy tempranas en muchos casos. Que yo lo que quería comentar es que perder no significa que fracases. No, siempre una partida. No, y simplemente el no llegar no significa que hayas fracasado. Exacto. Te lo tienes que tomar como un aprendizaje, y son los padres los que tienen que enseñar eso a sus hijos. Aunque no hayas llegado a ser jugador profesional, has aprendido muchas otras cosas, has aprendido unos valores, has adquirido una serie de condiciones que te van a servir para tu vida personal y sobre todo para tu vida profesional en un futuro. Entonces yo creo que precisamente el catalizador de que esto sea un éxito o de que cada vez se normalice más, claramente son los padres, y son ese aprendizaje que entre que ellos tienen que aprender y entre lo que ellos tienen que enseñar. También una cosa que es muy importante es que yo creo que es un error coger y decirle a un niño o una niña, o sea, decirle, no, tú para esto no vales. Claro. Quiero decir, o sea, eso ya el mercado, por así llamarlo, o sea, la misma competición se lo dirá, pero
Y la pregunta es la siguiente, a lo mejor empieza y no tiene mucho potencial o no le aparece y de repente en un momento dado hay un salto, hay un cambio incluso en el juego o cambia de juego, de repente sí lo tiene, porque claro, Messi tú le pones en baloncesto, a lo mejor le gustaba mucho, pero no. Y de repente un día le empezó siendo portero y luego se convierte en delantero. O sea, yo creo que hay que dejarlo. Ahora la cuestión es cuando ya coges y dices, ¿qué voy a dejar por esto? Ahí sí que hay que ver si realmente va a ir a algún sitio o no. Efectivamente, y eso es una cuestión que se plantean muchos jugadores antes de empezar su carrera profesional. Si es una decisión precipitada, al final es tomar un riesgo, ¿no? El decir, yo me quiero dedicar a esto porque se me da bien y me veo potencial y ya que me voy a dedicar a esto, pues es posible que los estudios de alguna manera se puedan llegar a ver afectados o pues no voy a ir a la universidad porque me voy a dedicar a esto. ¿Cómo se puede llegar a abordar esa frustración en el momento de elegir? ¿Qué es mejor? Yo, de todas formas, ahí voy a hacer un inciso porque si comparamos, por ejemplo, carrera universitaria con una carrera en los deportes electrónicos, bueno, hay que plantearse horarios, cosas. En la universidad tienes, en algunas tienes la opción de hacerlo no presencial, bla, 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 etcétera, como quieras. Pero, de nuevo, no creo que sea necesario dejar los estudios ni que se vean afectados. Es decir, se puede compaginar, tienes un horario. Lo que pasa es que, claro, si te tiras 7 horas delante de Twitter, evidentemente se te van a ver afectados las notas y tu rendimiento en eSport. O una de las dos. Entonces tienes que elegir que se vea afectado tu rendimiento en las notas o tu rendimiento en eSport. Lo que no puede convertirse en los deportes electrónicos es en una excusita para algunos para dejar los estudios. Totalmente. Porque bajo mi punto de vista se está convirtiendo para algunos. Porque podrían seguir estudiando. Estoy hablando de la enseñanza de bachiller, ¿de acuerdo? Sí, porque Ahora mismo, hace años que dejé el bachiller, que terminé el bachiller, y no sé tampoco la dificultad que habrá. Pero sinceramente, con quien hablas, mucha gente jugadores profesionales, que algunos te dicen, no, lo he dejado, y otros que te dicen, es una tontería dejarlo porque se puede compaginar perfectamente. Gente que estudia en la universidad y que lo consigue compaginar. También hay gente como, por ejemplo, estamos hablando de Adri, el propio Araneae, que decidieron poner a un segundo plano su carrera en los deportes electrónicos para dedicarse a la universidad y tener una carrera por si acaso lo de los deportes electrónicos no funcionaba. Es que eso yo creo que es un tema muy importante a tener en cuenta. Yo la verdad que recomendaría seguirlos en estudios y de hecho es que tenemos casos en los que gente que están metidos directamente en el mundo de los eSports y con carreras notables pues han conseguido terminar los estudios. Tenemos aquí un ejemplo con nosotros, Jaime Callejas. De hecho, yo creo que tenemos más de un ejemplo. Más de porque un ejemplo. Cuando hablamos de profesionales de los eSports, corregirme algunos si me equivoco, pero en esta mesa no hay ni siquiera ni uno a día de hoy. Cada uno somos, me refiero de jugadores de los eSports. Ah, bueno, no somos jugadores, no. Claro. Somos profesionales de los eSports. claro. Entonces, cuando la gente dice eSports, enseguida el primer pensamiento, sí, yo jugar. Yo incluso estoy viendo aquí un equipo de audiovisuales, estoy viendo muchas cosas que no son jugadores. Entonces, si tú quieres llegar a los eSports, es un sector. Es un sector, eso es. Y dentro del sector es, ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser jugador o no? Y aún así, si eres jugador, el día de mañana querrás, es muy, no sé, de momento no conozco ningún caso de algún jugador con 45 años que sea profesional. A lo mejor lo hay, se me escapa. También es que el sector no ha dado abasto, creo claro. que no ha pasado tanto tiempo. No ha tenido tanto desde recorrido, que- sí. Si te fijas en los equipos, se van reciclando cada 2x3. Pero eso Y- tiene un sentido. A lo mejor lo puede explicar mejor por aquí el profe, pero es lo que creo que ya explicamos en otra situación. Cuando empieza un deporte electrónico, digamos League of Legends, lo que se conoce sobre ese deporte electrónico es cero, ¿de acuerdo? Entonces, los nuevos jugadores profesionales crean una serie de conocimientos que la segunda generación copia la de abajo y crea la suya propia. Y así consecutivamente. La tercera generación copia todo lo de abajo y crea lo suyo propio. Y llega un momento en el que se crean menos cosas y entonces la generación de jugadores perdura. Pero, por ejemplo, uno de los jugadores que lleva jugando estuvo en la final del Mundial de la temporada 1 es Paul Boyer Soaz y sigue jugando y a un nivel estupendo, catalogado, que hay gente que decía que debía ser el MVP de esa temporada de la LCS europea de verano. También o hay sea un que dato, es que no ha Juste, pasado tanto tiempo. También hay un dato que es que a nivel cognitivo, a partir de los 21 años, por lo menos en hombres,
desciendes. Yo Y antes. eso, bueno, eso depende cómo Bueno, trates tu a tus caso, cosas. Juste, ya lo vamos viendo. Pero bueno, de todas formas tenemos muchos problemas, ¿no? A la hora de enfrentarnos a la situación de tomar la decisión de llegar a ser un jugador profesional. No sé si vosotros pensáis que de alguna manera los chicos de hoy en día tienen un poco mitificado el ser un jugador profesional. Hay algunos que están más informados y otros que piensan, bueno, es estar en casa con el ordenador, qué bien, yo quiero ser esto. ¿Está Aquí, mitificado o los a mí- niños son realistas? Aquí a mí me gustaría dar un apunte. Creo que muchísima gente que, a pesar de que vemos unos grandes números, no sabe lo que son los deportes electrónicos. Pero cuando hay alguien que te pregunta, yo quiero formar parte de la escena de los deportes electrónicos, te dicen, yo quiero formar parte. ¿Cómo qué? ¿Cómo? ¿Siendo O sea, jugador? ¿quieres ser jugador? Claro. ¿Quieres ser Batman? O sea, ¿qué es lo que quieres ser? Porque en muchísimas ocasiones es como que la gente piensa que es como en el mundo de los videojuegos. En la Claro. industria del videojuego la gente se piensa que esto es, ¡ja! Voy a sentar y voy a estar todo el día jugando. No, vas a estar todo el día jugando, no, compi. Vas a estar todo el día jugando a un juego porque tienes que hacer un análisis para esto, porque es prioritario. Es que me apetece más jugar a este indie ultra raro. Ya, pero es que si juegas este indie ultra raro y haces un análisis de este indie ultra raro, vas a tener una 10ª parte de visitas y no vamos a poder comer ninguno. Ah, vale, hasta luego. Pues esto es igual. ¿De qué quieres ser parte de los deportes electrónicos? ¿Quieres entrenador, analista, coach, Claro. aguador, lo que quieras? Pero tienes que saber qué es lo que quieres ser. Y no es jugar a videojuegos, es jugar a un videojuego y tienes que estar horas dedicándole tu vida. Eres un deportista, atleta profesional, ¿de acuerdo? Piensa como estuviera, yo no sé ahora mismo la cantidad de horas, pero decía lo que decía antes de Mireia Belmonte, creo que eran 17 y 18 kilómetros Sí, de esto- al día. Del tema de las horas hablaremos más adelante, pero ¿vosotros creéis, repito la pregunta, que los niños tienen las herramientas necesarias para saber lo sacrificado que es ser un jugador profesional? Los niños que dicen, yo quiero ser jugador profesional de eSports con 10, 11, 12 años. Creo que es lo mismo cuando dicen que quieren ser futbolistas, bombero, policía. Efectivamente. No lo tienen. No Lo que lo falta, primero por la edad y por motivos lógicos, falta conocimiento y falta seguir madurando. Obviamente lo ven asociado al juego y es un Sí. hobby que les gusta, pero hay muchas más cosas implicadas. Es mucho más sacrificado, ¿no? ¿Qué casos te has encontrado tú, Carlos? Es que con 10 años no tienes por qué saberlo y no sabes Claro. lo que significa nada. O sea, y también es que a veces se nos olvida que los niños son niños. Entonces los miramos desde el punto de vista adulto y es en plan, es que tú no sabes, es que no tienen por qué saberlo No porque tienen, también a lo mejor no estaríamos aquí con eSports si no hubiera niños que hubieran dicho esto sin saber lo que implicaba. O sea, porque eso también lo ha levantado. O sea, los niños que imaginaron que iba a ser, ahora la cuestión es la siguiente, claro, si creen que es un camino fácil, no, pero la pregunta es, ¿ser médico es un camino fácil? Tampoco. O sea, es que todas las profesiones tienen una dificultad, es que ser mecánico tiene su dificultad. O sea, aquí la cuestión es la siguiente, ¿está mitificado? Hasta cierto punto sí, pero en cuanto que van a 3 competiciones se les acaba. Ser médico está mitificado hasta que te metes en primero de carrera de medicina y ahí, o sea, la verdad que es mucho más fácil saber si puedes ser deportista profesional o no, porque incluso en los vídeos de YouTube sabes si eso lo podrías hacer tú o no. Claro, Ah, claro. Lucas, ¿tú qué tal lo ves? A ver, es que el mito muchas veces se crea, ¿no? Entonces yo creo que nosotros mismos creamos el mito. Sí, un poco sí. Entonces, para mí, y estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Carlos, creo que uno de los grandes problemas somos nosotros mismos. Y creo que tenemos que empezar por solucionar nuestros problemas antes de ir a solucionar el resto de la gente. Para mí está claro que es una cosa generacional y creo que cuando los padres aprendan y cuando los padres enseñen no va a existir ningún mito y no va a haber estos problemas. Pero tenemos que llegar allí y creo que precisamente es un camino muy largo, muy laborioso y creo que la gente y sobre todo el círculo que nos rodea, no el de los eSports, sino el que está cercano a los eSports, tiene que comprender
el sacrificio necesario ya no solo para llegar a ser un atleta, sino para estar en el sector. Sí. Es que no hay más. Igual que cuando tú quieres entrar en el sector del deporte, también es un sacrificio constante. Lo decía antes, Juste, 343 días al año entrena Mireia Belmonte. Pues si quieres ser un jugador de deportes electrónicos, no te digo que llegues hasta ese extremo, pero sí que vas a tener que sacrificar mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho trabajo y sobre todo mucho sudor. Y que todo acompañe, ¿no? Que también es muy importante que tu familia te apoye, que la sociedad empiece a ver esto como algo normal, porque efectivamente, ¿cuántos? 343 días. Ha Pero dicho tampoco Mireia. creo que te tenga que apoyar Claro, la familia. Pues si el tú principal dices, apoyo que necesitas eres tú, porque si tu familia no te apoya, pero bueno, puedes pero hacerlo, pues mira. pero si te un apoya está chico, bien, que si te apoya está claro, muy bien. claro, Que pero sí. un chico de 11, 12 años, pues hombre, necesita Niño de 11, 12 años está en plan, yo qué sé, terminando de ver Patrulla Canina, Hombre, si son Juste, 3. tú te lo cocinabas tú solo, yo me lo guiso, yo No, me lo yo he como dicho con que lo 11, tuve 12 fácil. años. Yo he Juste dicho nació que con tú- 10 años, Claro, además. con 10 Se le años. nota. Yo he Se dicho le que lo nota. tuve fácil, pero... Sí, era ya autosuficiente, no pero necesitaba pero- a nadie. Pero no creo que... Si niños, si nos estáis escuchando, si no te apoya tu padre o tu madre, hazlo a escondidas. Mejor que no les hables a los como- niños. Negocia, Negocia como Jaime Callejas. Negocia un poco y ya está. Me como media galleta menos, papá. Y luego, pero media horica más de la Play. Y ya está. Bueno, a la hora de que los jóvenes jugadores... Bueno, lo primero quería preguntar, porque estamos hablando de edades muy tempranas, 11, 12 años, pero realmente, ¿a qué edad hay que tomar la decisión o a qué edad se empiezan a formar los jóvenes jugadores y futuros pro players? Eso sí, o sea, es muy complicado, sobre todo porque ahora... Bueno, antes estábamos hablando que también, por ejemplo, Clash Royale ha bajado muchísimo la edad. Mucho la edad, O sea, y aparte están teniendo pensamientos lógicos y matemáticos que están incluso fuera de las etapas que conocemos en psicología porque lo necesitan. O sea, para poder mejorar, o sea, Clash Royale yo creo que ha sido el gran salto de que va a haber jugadores profesionales mucho más jóvenes que antes, porque ya están compitiendo con adultos y a niveles bastante más altos. Entonces, ¿cuándo hay que decidir cuál es tu profesión? Yo creo que todos decidimos nuestra profesión más o menos, o sea, nuestra tendencia a lo mejor a los 8, 9, 10 años, pero nuestra profesión hasta los 16 no tenemos cabeza suficiente, y sobre todo porque en la adolescencia saltan todas las hormonas y ahí tu profesión cambia cada 2 semanas. Totalmente. Es así. O sea, entonces, yo creo que Y por ahí. también es cierto que, hablando de lo que hablaba, el niño, por así decirlo, tiene la tablet móvil del padre, el joven tiene la consola porque es lo que ve más accesible y cercano después de la comunión o lo que sea, y el adulto tiene el ordenador porque no tiene tiempo para consola. Entonces, estamos viendo, si nos ponemos un poquito a comparar, los jugadores de Call of Duty son muy jóvenes, pero los de Clash Royale Los de son Clash Royale aún algo más jóvenes. y los de Counter-Strike y League of Legends son mayores. Creo que son distintas generaciones, depende de dónde caiga. Totalmente. Bueno, también nos encontramos con un momento un poco complicado a la hora de que un jugador fiche por su primer club. Surgen distintos conflictos. ¿Es conveniente sacar al adolescente de su entorno o es mejor mantenerlo ahí? Porque bueno, son muchos cambios y va a una gaming house y se tiene que desplazar, cambiar de ciudad. ¿Qué debería ser lo ideal? Bueno, o sea, realmente depende mucho de la persona. O sea, Campamento Krusty. Al campamento Krusty te vamos a llevar a ti, Juste. Krusty. Estás asalvajado hoy, ¿qué te pasa? ¿Has visto? Campamento Krusty. Ya te veo. Bueno, Hombre, Carlos, cuéntame. eso sí se ha visto y en deporte se ve. Hay jugadores que no salen de casa hasta los 21 años, o sea, porque no quieren salir de casa, entonces también seguramente van a ir adaptando. No hay que sacar a nadie, menos menor de edad, porque es que es ilegal. O sea, es que es ilegal Para empezar, sacarle de sí. casa, o sea, partiendo de eso. Entonces, a partir de los 16 uno se puede independizar y tomar ciertas decisiones si tiene dinero. Entonces, y a los 18 ya puede. Yo creo que también si quiere y puede hacerlo, y sobre todo si le aseguran que va a mantener los estudios, se podría ver edades más tempranas, pero tiene que haber un mantenimiento de estudios obligatorios hasta los 16, 18 como mínimo. Pero vamos, aquí tenemos un experto. Y yo también creo, un poco siguiendo la misma línea, que también
y saltando un poquito, que hacen falta más clubes en España como Movistar Riders, ya no solo en España, sino fuera de aquí. Porque no solo es que dependa Vaya de tu humildad nicho también, familiar. Sens. No, pero no solo porque no solo eres tú como jugador, no solo eres tú como núcleo familiar, sino también vas a un entorno laboral, a un entorno de trabajo, que es lo que es al fin y al cabo. Y ese entorno de trabajo tiene que considerar cuál es la situación de cuáles son sus trabajadores, que en este caso tienden a ser más jóvenes, incluso algunos menores de edad, y también tienen que facilitar el que no interrumpa una vida, una proyección de futuro más allá de los eSports. Y creo que falta profesionalidad y es por lo que estamos aquí a día de hoy. Completando lo que ha dicho Sens, en Movistar Riders se exige a los menores de edad que estén estudiando una media de 6, porque si no, no puedes competir en el club y automáticamente en el momento en el que no tienes esa media, estás fuera. O sea que yo creo que sí que, y completando eso, que es súper necesario que el club se implique en el desarrollo del jugador. El De todas club también formas, es fundamental, sí. Por tocar un poco los temas que vemos en las edades, no sé en Clash Royale cuáles son las edades que vemos, pero incluso los jugadores profesionales tienen una edad ya de 16, 17, 17, 18, 19, 20 años. Luego, por ejemplo, en League of Legends, por lo menos en Europa y en Norteamérica, tienes la limitación de que si no tienes 17 años no puedes participar. Y en Counter-Strike la generación está, por así decirlo, tan avanzada que es complicado encontrar jugadores jóvenes. Hay uno que creo que estaba en Astralis, que no sé si seguirá o no porque sigo poco el juego, que es Clyby, que es muy joven y él creo que no había nacido cuando uno de los jugadores Taz de Virtus Pro empezó a competir. Sí. O sea que, pero son raros los casos en donde antes de los 16 años, que no hay ninguno. Bueno, lo único que recuerdo, cuando empezó Uzi, creo que, no sé si fue Uzi o quién fue, empezó a jugar con 14, 15 años su primer mundial. Faker compitió en el primer mundial y ganó su primer mundial con 16 años. Siendo menor de edad, efectivamente. Pero son excepciones. Son excepciones, eso es. Bueno, en muchos casos los jugadores profesionales son muy jóvenes, pero no piensan o deberían pensar cuando se meten al competitivo qué van a hacer en el momento en el que se retiren. ¿Hasta qué edad se puede competir y qué hay después de competir y de ser jugador profesional? Esto es un poquito lo mismo que decíamos antes. A medida que vaya avanzando un juego, en Counter-Strike, lo que decíamos, las edades son mucho mayores, porque, entre comillas, y me va a escuchar alguien de Counter-Strike y me va a querer matar, un saludo a Nubi si me estás escuchando, va a decir, no, es que no sé qué. A ver, las edades son mucho mayores, etcétera, y luego se tienen que reincorporar a la industria de los deportes electrónicos, como por ejemplo creo que pasa en Corea. La KESPA creo que tiene una especie de sistema en donde hace que la gente, que los jugadores profesionales, una vez han acabado su carrera, se puedan reincorporar. Eso es maravilloso, al sistema. es una Fuera iniciativa no existe, genial. pero Sí. por una sencilla razón, es que Corea es la meca de los deportes electrónicos, Claro. y aquí todavía somos, yo qué sé, Murcia. Todavía somos Murcia. Lo dices por tu tierra, ¿no? Claro, Que es correcto. lo has vivido La he visto. intensamente y tienes ahí esa experiencia. Además, con el desarrollo de este sector, en un momento dado lo que se generarán son ligas senior. Y ¿Tú eso crees yo que creo que vamos sí. hacia ese camino? Sí, sobre todo porque nos gustará ver a los jugadores de nuestra época compitiendo, porque ha pasado en todos los demás deportes. O sea, va a haber, o sea, no va a mover el mismo dinero, pero cuidado, porque no vamos a hacer dentro de 15 años con el Counter-Strike original competiciones con los grandes jugadores de aquella época. Así que De hecho, se está haciendo ya. O sea Yo es que hace 2 años no sabía que iba a estar aquí. Hace poco se jugaba un partido de Sí, fútbol entre jugadores de Es Counter-Strike. verdad, es verdad. Hace 2 años estábamos en nuestra casa grabándonos por Y un Yeti mal puesto. O sea, Hace que ahora- poco se hacía un torneo en Asia donde creo que se llamaba Return of the Legends, que era un torneo de League of Legends donde volvían todos los jugadores, digamos, míticos del panorama de la primera temporada de ese 2011, que ya han pasado bastantes años, y hacían un torneo y bueno, competían todos ahí. O sea, Temporada que yo 1 y creo 2 eso ya creo está. que era. Temporada 1 y 2. Bueno, vemos en estos casos que es fundamental el papel de los padres, es fundamental la implicación de los jugadores, pero ¿qué papel tienen las aulas en este momento para que los jugadores puedan llegar a decidir ser pro players y sobre todo para que lo consigan y que las aulas no sean un impedimento? ¿Cuál es el papel de las aulas en este sector? realmente, claro, cuando estás estudiando es muy importante
el aula, porque también ves ciertos referentes. O sea, tú cuando estudias pues tienes matemáticas, no sé qué. Yo creo que sí que se están integrando los videojuegos en general. O sea, sí que se están integrando de forma transversal. Creo que en un momento dado los eSports se van a integrar también de forma transversal, porque por ejemplo o sea, los youtubers ya están dentro. O sea, hay ciertas optativas que son de comunicación audiovisual, que una de las líneas es hacer cosas en YouTube. Entonces, no sería raro que en un futuro todo lo que sea cultura audiovisual también entre eSport y deporte. La cuestión es la siguiente. O sea, no creo que necesiten mucho a la escuela, porque el resto lo tienen su grupo de iguales lo tiene muy claro cómo va por ahí, pero sí que es verdad que la escuela está muy atento, porque si les atrae, ¿por qué no dar matemáticas utilizando, yo qué sé, los conocimientos que aprenden en Clash Royale, o mejorando cómo juegan en Clash Royale a través de las matemáticas, porque las están utilizando pero no se dan cuenta, no es visible? Ser un apoyo y no ser también un impedimento, ¿no? Por ejemplo, pues muchas veces los chicos tienen entrenamientos por la tarde, pues intentar no impedir esos entrenamientos, tener una especie de, bueno, pues horarios flexibles, algún convenio que te deje convalidar asignaturas, educación física, o no sé, estamos empezando a implementar este tipo de educación, ¿no? Por ejemplo, el caso de Londres, que ha empezado a crear una especie de clubs en bibliotecas para que los chicos que vayan a leer o que vayan a estudiar a la biblioteca conozcan a otros chavales que se quieran dedicar al mundo competitivo y bueno, y ser un apoyo por si quieren formar un club o por si quieren entrenar entre ellos. En España creo que nos queda mucho para llegar a eso, pero... En España tenemos un Movistar Sports Center. Bueno, nosotros evidentemente estamos fuera de toda normalidad, porque la verdad que es un gusto trabajar de esta forma, pero las aulas es verdad que por ahora no están muy concienciadas con, ¿no, Sens? Con el tema de... Sí, como digo, yo creo que falta, igual que cuando hacen talleres o van al Museo Arqueológico o van al IFEMA a ver X cosas o a formarse por su futuro, creo que esto es otra rama, este sector creo que también se puede trabajar aquí, y además que está generando mucho interés en las personas de este rango de edad, y creo que falta fomentar también el conocimiento de ello, también por parte del colegio, para que quiten en la mitificación de la que hemos hablado antes. Sí, y que favorezcan, ¿no? Que los chicos puedan dedicarse a esto si así lo han decidido. Elegir, ¿no? Sí, sí, y además también hace falta formar a los formadores y sobre todo a la gente que luego les va a guiar. O sea, es verdad que, bueno, que son cosas como muy recientes, que están saliendo, pero os lo digo, estoy casi seguro. O sea, si vosotros aquí, en el centro de Movistar Rider, propusierais hacer visitas a instituto, lo llenáis. Pero lo llenáis de forma loca. O sea, no, o sea, que vosotros cogéis y decís, oye, mira, vamos a enseñarles qué partes tenemos, cómo lo hacemos. Lo hemos hecho ya. De hecho, ya lo hemos hecho, sí. Ya hemos tenido unos cuantos alumnos aquí visitándonos y la verdad que la experiencia fue muy positiva. Incluso Jaime, junto con Jorge y otros miembros del equipo, fueron a dar unas charlas y los chicos estaban bastante interesados, ¿verdad? Yo tengo un muy buen recuerdo de ese día, la verdad. Sí. Sí, y en general me di cuenta que seguía habiendo desconocimiento, pero que jugaban toda la clase prácticamente, y el nivel de atención que capté era muy alto. Yo creo que yo creo que es muy difícil compararlo a otras asignaturas. Es verdad, otras asignaturas, mira, no pueden presumir de tanto nivel de atención. Bueno, pues vamos a pasar a eSports School, y si sois padres y vuestros hijos están interesados en los deportes electrónicos, quedaros con nosotros porque vamos a resolver las dudas más frecuentes. Vamos con eSports School. Esto sobre todo va dedicado a los padres, pero bueno, es posible que muchas personas de la sociedad también tengan este tipo de dudas, porque al final los videojuegos y los eSports siguen arrastrando muchos mitos y bueno, tienen de alguna forma una carga negativa que muchas personas, pues por desconocimiento le aportan al mundo de los eSports. Vamos a resolver algunas de las dudas más frecuentes que nos han planteado padres, y Carlos, estas preguntas van para ti, pero vosotros si queréis aportar algo más, porque muchas seguramente os sonarán, incluso las hayáis experimentado en vuestras propias carnes, como por ejemplo, Carlos, ¿qué hago si mi hijo juega mucho? ¿Qué hago? Pues
Primero lo que hay que ver es si juega realmente mucho o es tu impresión. Entonces, primero hay que calcular cuánto está jugando y sobre todo, más importante de cuánto juega, es qué pasa cuando no puede jugar. O sea, la diferencia entre abuso, que es jugar mucho, y adicción es cualitativa. Es decir, cómo lo siente. Si lo siente como una necesidad, puede ser un problema. Si lo siente como... Si tú coges y dices, hoy no puedes jugar, se enfada, pero de una forma normal, igual que si le dices, no puedes comer helado, y no pasa nada y hace otra cosa, ahí es un buen marcador de que lo tiene controlado. Pero si tú le sacas y tiene, bueno, mucha ansiedad, ataques de ira y todo lo demás, hay que tener cuidado para ver si realmente puede estar teniendo un problema. ¿Cuánto es jugar muchas horas? A mí lo que me gusta para decir, en vez de decir un número de horas, o sea, a mí me parece más interesante porcentaje del tiempo libre. Lo primero, que el tiempo libre es cuando ya ha hecho todo lo demás y todo lo obligatorio. Entonces, cuando es verano, tiene mucho más tiempo libre que cuando es entre diario. Entonces, las horas no tienen sentido. Yo creo que ninguna actividad tiene que ocupar más de 1/3 de su tiempo libre. O sea, tiene que tener por lo menos otras 2 actividades de ocio y una que no sea con pantalla, para que de esa forma no dependa de ninguna. Estoy, vamos. ¿Os gestionaban las horas a vosotros? ¿Os decían, no, 2 horas a la semana? No, a mí no. Uf, qué poco. A mí, a en mí parte, sí. sí. Lo que también, como dentro de las negociaciones, fue explicarles el por qué dedicaba tanto tiempo, al margen de porque me gustaba bastante. Y es porque yo encontré un círculo de amistades que se compatibilizaban mejor conmigo en Internet que en la vida real. Prefería pasar más tiempo con ellos y a veces he pasado fines de semana enteros pegados a la pantalla, que visto desde fuera dice, joder, solo está tal cual. La realidad es que me pasaba la mayor parte del tiempo hablando con ellos. Y entonces depende, si hubiera estado en el parque hablando con ellos, hubiera sido más saludable. Pues pues a ver, estás sociabilizando al final, ¿no? El asunto es que yo era de Madrid y ellos a lo mejor eran de Murcia, a lo mejor eran andaluces. Claro. ¿Cómo haces eso a los 12 años o a los 14? Claro. Bueno, y usted no ha tenido problemas con sus No, padres. a ver, yo no he tenido problemas, pero lo tengo ahora. Yo le dedico de mi tiempo libre aproximadamente el 99% a la pantallita, sí. Bueno, no a jugar siempre, pero a la pantallita. Bueno, también porque es tu trabajo, ¿no? Sí, pero niños, no toméis ejemplo. No es a mi cámara. No, es que Juste no es un ejemplo para los niños. Juste no es un ejemplo a seguir, no le escuchéis. No. Bueno, Carlos, brevemente, ¿qué hago si mi hijo saca malas notas? ¿Le quito la consola o se la dejo? Esa es la mejor pregunta para mí. Realmente, lo primero que hay que preguntarse es, ¿saca malas notas por jugar a videojuegos o no? Porque es que también es cierto que es muy cómodo escoger y decir, porque es que también... Yo en una época trabajé con fracaso escolar y era muy cómodo de echarle la culpa a cosas externas. Y luego de repente, claro, te encontrabas con niños de 16, 17 años que es que eran disléxicos. Y nunca, o sea, que tenían problemas cognitivos, claro. Pero no cognitivos de nivel de inteligencia, sino que es que tenían problemas que se le cambiaban las letras. Entonces sí que es muy importante primero verlo y luego también sí que es verdad que hay veces que el castigo tiene que ser donde duele, porque si no, no es un castigo. Y también cumplirlo, que eso también es un problema muy grave para los padres. Si tú le coges y le dejas un año, como hemos visto, o sea, un año sin ordenador, o sea, se te ha ido de las manos, yo creo un poco. O sea, perdón, porque no, se les fue de las manos. Padres pueden estar mirándolo. Pero sí que es verdad que tienes que cumplirlo. Y entonces, si tú crees que quitándole los videojuegos va a mejorar su rendimiento escolar, pues quítaselos, pero también con cuidado, porque lo que le puedes hacer es que su grupo de iguales está jugando a videojuegos y le conviertes en un rarito. Claro. Y eso también hay que tener cuidado porque les puedes hacer sufrir. Eso es la última pregunta que quiero abordar contigo, que es un poco en la línea que ha comentado Jaime. La preocupación que tienen muchos padres. Si mi hijo juega mucho a videojuegos, ¿va a ser un antisocial? Es que yo soy del 82 y mi generación ya era una generación que el 95% de las personas jugaban a videojuegos. Entonces, si tu hijo no juega a videojuegos, es más fácil que tenga problemas sociales porque es un pilar central dentro de su grupo. Entonces, ahora la cuestión es la siguiente. Si mi hijo se encierra en casa todos los días, todas las horas, no quiere salir y juega videojuegos, hay que ver, porque también hay veces que nos escondemos dentro de los videojuegos para no estar pensando en otras cosas. Y tú, cuando, por ejemplo, tienes una depresión, te puedes esconder en los videojuegos. Ahora, puedes esconderte en los videojuegos o puedes conocer a gente que en tu instituto no existe y que es al contrario, que te está dando la vida y que encima te está haciendo aprender. Todos hemos aprendido un montón de inglés jugando a videojuegos.
Totalmente. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. La verdad que este tema da para muchísimo debate, así que Carlos, te invito a que vengas otro día y a seguir tratando este tema, porque la verdad, muy interesante. No sé si os ha parecido... Yo tengo la excusa perfecta. Tengo... Bueno, a Juste no le vamos si me a veis invitar limitado, porque es que tengo no tiene problemas cognitivos. problemas cognitivos. Problemas cognitivos. Bueno, muchas gracias, Antonio y Juste, por acompañarnos. Un placer. Jaime Callejas, Muchas gracias. Carlos, ya te digo, te invito cuando quieras a volver. Muchas gracias. Volveré cuando me llaméis. Perfecto, pues esta es tu casa. Y Lucas Rojo, Gracias, y la próxima hay que traer padres. hay que traer padres, para la próxima nos lo apuntamos. Pues con esto dejamos el programa de hoy, espero que os haya gustado. Ya sabéis, si tenéis cualquier duda podéis transmitírnosla a través de nuestras redes sociales. Sed buenos, dadle al vicio y nos vemos en el siguiente programa de Reloading. ¡Hasta luego!